La observación, las evidencias y aún la experiencia no son suficientes para acometer una misión. Tampoco el conocimiento, la preparación, la disposición. Todo esto para tener en cuenta, especialmente cuando se trata de una misión donde interviene un director e interventor. Es el caso de la misión dada por Jesucristo a sus seguidores. Es necesario decir que en esa tarea Jesús es el director, supervisor e interventor. También es el controlador. Ante eso, el misionero no solo debe conocer la misión y aprender a desarrollarla, sino saber de la participación de Dios mismo. Y en esa participación, Dios se convierte en el agente interventor y que sin su participación no se puede ver los resultados deseados. La pregunta es, ¿cuál es la figura de Dios como interventor? La respuesta es con la figura o la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que actúa en la tierra, que entre varias tareas conduce y aporta su poder para la realización de la misión. Sin él no se puede convencer al mundo, porque él toca el corazón y la mente del candidato a la redención para que entienda que el amor de Dios y su plan para con él o ella es a través de la intervención divina. Trabajo sobrenatural que se convierte en un milagro. Estudiamos pues hoy el tema el Espíritu Santo como agente de la misión. El primer punto a tratar es la necesidad del agente de la misión. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla claramente de la intervención, de la necesidad y del aporte del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras, que son del Señor Jesús, casi al punto de partir hacia los cielos, produce un impacto entre sus seguidores que piensan que el Señor los ha enviado a la misión, o sea, a la predicación del Evangelio, y estarán solos en ese trabajo. Pero no, la frase del Señor Jesús que les indica que habrá un poder especial, sobrenatural, producido por aquel agente que ya debe estar en cada corazón de sus seguidores, hará la tarea mucho más fácil, porque generará unas fuerzas, unos recursos sobrenaturales, unos elementos divinos que ellos poseerán y que les servirá para tal misión, que es la de llevar las buenas nuevas que Cristo Jesús quiere que sean llevadas a todo el mundo. La intervención del Espíritu Santo no va a ser de tipo externo, sino que tiene que ser interna. Y eso nos lleva a considerar que cada misionero, cada evangelista, cada persona que quiera llevar el Evangelio de Cristo Jesús debe tener la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo nos habla de que debemos recibirlo, que debemos tenerlo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que entra a nosotros. Y su presencia es la que va a generar esa fuerza, ese deseo, ese poder y ese quehacer divino para llevar a cabo la tarea de la predicación del Evangelio. Ese poder va a hacer que
no solamente haya denuedo en quien va a llevar las buenas nuevas, sino que lo que diga será controlada, será emitida, será pronunciada por el Espíritu Santo a través de la boca del proclamador, del evangelizador. Esto hay que entenderlo sumamente bien y sobre todo para aquellos que tienen ese deseo de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, saber que el trabajo lo va a hacer el mismo Espíritu Santo y que los evangelistas, los predicadores, son los voceros, pero detrás de su voz está el Espíritu Santo. Hay un referente anterior que nos habla que el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca y que no debemos preocuparnos por lo que debamos decir o por lo que pronunciemos, porque tendrá el control del Espíritu Santo, sobre todo el control para poder llevar a cabo la misión de una manera dirigida e intervenida por el mismo, el agente, el Espíritu de Dios. Es importante esto. Fijémonos, ser testigos del Señor es ser testigos del Espíritu Santo. Es dejarse usar por el Espíritu de Dios para tal tarea. Y cuando el Espíritu Santo está en el predicador, en el evangelista, en toda aquella persona que quiere comunicar la palabra del Señor, entonces la facilidad vendrá, la seguridad tendrá y la tarea será hecha no solamente a nivel local, sino en todo el mundo, como lo expresa este versículo que acabamos de leer. El Espíritu Santo, pues, aquí forma parte del equipo para el trabajo evangelístico. El evangelista, el predicador, debe entender que no habla por su propia cuenta, no propone palabra del Señor como él quiere, porque es el Espíritu Santo, y esto hay que saberlo, el que emite el mensaje a través de la boca del evangelista o del predicador. Esto es fundamental entenderlo para dejarnos usar por el Señor en esa tarea sobrenatural, porque si el Espíritu Santo no toca, si el Espíritu Santo no facilita, si el Espíritu Santo no entra con su mensaje a la mente y al corazón de aquellos que quieren ser alcanzados o de aquellos que pueden ser alcanzados para que sean redimidos y salvados, entonces la tarea no va a ser efectiva, no va a tener los resultados esperados por Dios, por supuesto. Segundo punto, la intervención del agente en la misión. Volvemos al libro de Hechos, ahora en el capítulo 5, el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, ante la tarea que van a desarrollar los discípulos de Cristo en aquel entonces y ahora también, es mencionar esa intervención del Espíritu Santo para permitir la experiencia a transmitir a los oyentes. En otras palabras, quienes hablan de la intervención divina en la vida de los seguidores de Jesús ha sido presenciada y ha sido producida o ha sido intervenida por el Espíritu Santo. Los apóstoles aquí
y los discípulos, por supuesto, dicen que ellos han sido testigos, que son testigos de todas las maravillas que el Señor Jesús hizo. Y las hizo precisamente para que ellos tuvieran un argumento, unas experiencias y unas apreciaciones de lo que Jesucristo hizo en la tierra mientras estaba con ellos. Esta manera pedagógica de mostrar Jesús las formas, las visiones y sus manifestaciones hacen posible que en los seguidores haya tal seguridad, tal convicción para poder transmitir esos hechos. Y esos hechos les permitirá hablar con certeza y con verdad de aquello que vieron, que sintieron, que experimentaron y que fueron testigos oculares y también testigos que oyeron todo lo que el Señor Jesucristo enseñó en aquel entonces. Asimismo, mencionan aquí al Espíritu Santo como el agente presencial en este tipo de manifestaciones que hizo el Señor Jesús. Involucran al Espíritu Santo como aquel ser que también es un testigo de todo lo que hizo Cristo Jesús en la tierra. Recordemos que el Espíritu Santo hace la presencia de Dios. Es Dios mismo que está allí. No podemos hablar de Jesucristo como humano haciendo cosas extraordinarias únicamente, sino que hablamos del acompañamiento del mismo Dios en esas manifestaciones y en esas palabras que el Señor Jesucristo transmitió a aquellos que luego de convertirse, que luego de aceptar el llamado, ahora son testigos para pronunciar aquellas experiencias, decirle a la gente que está escuchándoles, que los va a escuchar, son sus testigos, que ellos pueden certificar de lo que hizo el Señor Jesús en aquel entonces. Traduciéndolo a nuestros días, quien comparte el Evangelio a otros debe tener experiencias con Dios, debe haber sentido su presencia, debe haber recibido la redención de su alma, debe tener el amor de Dios en su corazón y debe tener la certeza de su existencia, de su presencia y de sus manifestaciones. Todo esto hace posible que cuando se emite un testimonio, cuando se proyecta un discurso o un sermón o unas palabras de evangelización, estas deben ir acompañadas de seguridad, certeza, confianza y sobre todo realidad. El evangelista o el proclamador del mensaje del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, debe llevar palabras con una certeza y una seguridad desde su corazón, desde su mente, para que los oyentes entiendan que aquel que está evangelizando, aquel que está predicando, es una persona de conocimiento del tema y de haber recibido lo que está en las Sagradas Escrituras, no solamente las manifestaciones de Dios, sino de las sensaciones que produce Dios en el corazón. El Espíritu Santo entonces aquí interviene para recordar, para pronunciar todas aquellas memorias que tienen los creyentes, y estas van a aflorar en un momento determinado para que el oyente o los oyentes
sean persuadidos, sean enseñados y de esta manera puedan llegar al análisis o al entendimiento que es muy importante recibir a aquel que ha producido en el evangelista una vida diferente, una vida de paz, una vida de gozo, una vida que hoy le hace sentir honrado, feliz, orgulloso de saber que Cristo Jesús es su Señor, su Salvador, su transformador y quien le ha dado vida eterna y seguridad para estar con Él en los cielos cuando muera. Tercero, los resultados producidos por el agente de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, hacen una referencia del trabajo del agente de Dios en las personas que escucharon el mensaje que Pedro pronunció acerca de el Señor Jesús y su plan de salvación para con ellos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de los resultados que produce el Espíritu Santo en las personas cuando escuchan el mensaje de Cristo Jesús. He aquí, pues, ellos, cuando sienten que es Dios quien está redarguyéndoles, les está exhortando, les está amonestando, ellos, por supuesto, tienen una compunción del corazón o están compungidos de corazón y entonces deciden preguntarle a Pedro qué hacer en ese caso. Se sienten culpables, se sienten pecadores, sienten que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios y de los ojos de los demás y ante ellos mismos, por supuesto. Y cuando Pedro les explica qué hay que hacer, ellos obedecen la voz de Pedro, pero también le hacen caso al Espíritu Santo que les impulsa a creer la palabra de Dios y que deben enmendar sus vidas para tener derecho a una limpieza espiritual, a una redención. Esta enmienda tiene que ser a través de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso ellos no solamente van a obedecer el bautismo como una señal de aceptación del propósito que Dios tiene para con ellos, sino también como una señal del cambio de actitud, de entender lo que significa Cristo Jesús para sus vidas y obedecerle porque Él lo ha mandado en su palabra. Y no solamente van al bautismo, sino que empiezan a interesarse por la doctrina de Cristo Jesús, por el Evangelio, por sus palabras, por sus hechos, por sus milagros. Y también empiezan a sentir la necesidad de estar juntos, de alabar a Dios juntos, de compartir juntos, de ser una familia espiritual, de congregarse, de estar unos pendientes de los otros, de apoyarse, de acompañarse, de sostenerse. Este sentimiento lo está generando el Espíritu Santo en cada persona. Y también el poder compartir el pan unos con otros. Darse cuenta que ahora es necesario ser bondadosos, ser generosos, ser solidarios ante las necesidades que tienen otros. Y por eso ellos comparten de lo que tienen. Se dan cuenta que hay alguien que tiene hambre, que tiene sed, que no tiene vestido.
y se genera la acción del Espíritu Santo en una respuesta de considerar a los demás, de ser solidarios con los demás, de compartir con los demás lo que se tiene. Y es una reacción muy interesante, puesto que hay que recordar que el egoísmo, el egocentrismo y todo para mí y los demás que trabajen, que luchen, que busquen, sin pensar en que hay otros que no tienen, no porque no trabajen, no porque no luchan, sino porque las circunstancias no les permiten tener lo que necesitan. Entonces ya no hay excusas para ayudar, no hay pretextos, sino que la generosidad que sale de la presencia del Espíritu Santo hace que haya el compartir, el ayudar, el colaborar, el dar de lo que tienen para que otros también puedan tener mínimo los alimentos, mínimo el vestido, y esto se vuelve una comunidad muy especial. Esto quiere decir que cuando la persona llega a Cristo Jesús, quiere congregarse, quiere alabar a Dios, quiere sentir la presencia del Señor en su vida, también quiere estar con aquellos que tienen los mismos sentires, los mismos intereses, las mismas esperanzas en el Señor. Otra referencia bíblica de lo que hace el Espíritu Santo y produce resultados es la que se encuentra en el capítulo 13, versículo 52 de Hechos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora veamos las sensaciones que hay en los evangelistas, en los predicadores, en aquellos que proclaman la palabra del Señor. Dice este texto que sienten un gozo, y un gozo de saber que primero han hablado de aquel que le ha salvado, de aquel que les ha dado vida eterna, de aquel que les ha dado paz en su corazón. Estos sentimientos de poder testificar de él hace que se sientan complacidos, que se sientan felices, y al ver que otros llegan a Cristo Jesús, aumenta esa alegría, esa sensación de haber alcanzado a las almas, de haber sido obreros en el trabajo del Señor, al colaborar con Dios para que otros lleguen al Señor. Hay una sensación muy agradable y la siente cada uno de aquellos que hace la tarea y ve los resultados. Y todo esto es el mover del Espíritu Santo en cada emisor del Evangelio de Cristo Jesús. Y otra cita bíblica que quiero compartir en este día es la que aparece en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una historia muy interesante vivida por Pablo y Silas. Recordemos, ellos habían sido puestos presos porque predicaban a Cristo Jesús. Había una persecución contra aquellos que anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Estaban en Filipo, y esta era una ciudad que, siendo pagana, rechazaba el Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, estos dos misioneros, estos dos predicadores, muy atrevidos por cierto, pero muy llenos de la seguridad de la gente de Dios en sus vidas, predicaban a Cristo Jesús. Entonces fueron puestos presos. Antes de eso, los azotaron y los
maltrataron de tal manera que ellos estaban adoloridos, estaban sufridos, no se lamentaron, no se callaron, sino que la Biblia dice que empezaron a cantar himnos, a orar y a cantar himnos, teniéndose por dignos que estaban en ese lugar, que habían sido castigados por predicar a Cristo Jesús. Entonces, cuando ellos estaban en ese tipo de adoración, hubo un gran terremoto, al punto que las paredes y las puertas de la cárcel empezaron a sacudirse y las cadenas de todos los presos fueron rotas y ellos quedaron sueltos. Esta era la manifestación del acompañamiento de la gente de Dios, o sea, del acompañamiento del Espíritu Santo. Hubo allí una reacción de tipo sobrenatural sobre aquellos siervos que anunciaban que Jesucristo era el Señor y el Salvador. Importante pues ver cómo el acompañamiento de Dios, el poder de Dios, la potestad de Dios y la libertad que Dios le iba a dar a estos misioneros, les iba a enseñar a ellos y a todos, y a nosotros por supuesto que estamos estudiando las Escrituras, que siempre estará el Espíritu Santo acompañando a aquellos que pronuncian, que predican y que enseñan la palabra del Señor. Interesante pues entender esto para hacernos comprender que la gente de Dios, el Espíritu Santo, siempre estará en los predicadores, acompañándoles, los protegerá, los ayudará, los custodiará y les mostrará que está con ellos y que no los va a dejar solos en esa misión. Conclusión. Es importante recordar que sin el agente de Dios, o sea, el Espíritu Santo, es imposible llevar a cabo la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el acompañante que necesita todo predicador, todo evangelista y todo aquel que quiera compartir las buenas nuevas. Es importante entender que si el Espíritu Santo no está presente en el evangelista para poner en su boca esa palabra de amor, de perdón, para con aquel que está escuchándole, será imposible que el oyente pueda entender la palabra del Señor Dios. Tenemos que decir que si el Espíritu Santo no trabaja en el oyente, será difícil que él sea redarguido, sea reprendido, sea corregido y sobre todo que se interese por la propuesta que hace Dios a través del Espíritu Santo y con la participación del evangelista. Aplicación. Podemos decir que en este mensaje, que es tan claro, que si no hay el toque del Espíritu Santo, no está la presencia del Espíritu Santo en el evangelista, en el predicador, entonces la tarea no se puede lograr con aquellos resultados que Dios espera. Hoy es el día para entender el propósito de Dios a través de las Sagradas Escrituras, que el agente de Él, o sea, el Espíritu Santo, debe participar activamente en los que llevamos o los que llevan el Evangelio a otros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.